Muy bien, pues muy buenos días. Gracias por estar presentes en este Seminario Internacional de Primavera, El Buen Gobierno en el siglo XXI. Vamos a dar paso a la segunda mesa de análisis de este día, en el segundo día de trabajos, día 8 de mayo. Vamos a escuchar la ponencia. A continuación, El Buen Gobierno en el siglo XXI, este seminario que tiene por nombre Transición Digital y Buen Gobierno, es el nombre de esta mesa, que será moderada por el doctor Manuel Quijano Torres, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Sean todas y todos bienvenidos a este seminario. Pediría, antes de ceder la palabra a nuestros distinguidos ponentes, tengan a bien poner sus teléfonos celulares en silencio. Siempre es un buen consejo, créanmelo. La mesa que hoy nos ocupa es Transición Digital y Buen Gobierno. El primer ponente, Diego Mota, Soy yo. es comunicador político con una trayectoria sólida e innovadora en materia de comunicación para el desarrollo integral. Es consultor en comunicación política, licenciado en comunicación social por la Universidad Católica de Uruguay, máster en comunicación política por la Universidad de Blanquerna, Barcelona. Está formado en inteligencia artificial y ética por la Universidad de Lund, Suecia. Es autor de libros, así como de diversos artículos sobre tecnopolítica, democracia digital y comunicación política. Doctor Diego Mota tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la oportunidad, gracias al doctor Robledo, al doctor Chanona, a todo el equipo que hizo este seminario posible. A la UNAM por ser un faro del espíritu crítico en la región, y creo que son muy importantes estos espacios porque hay cuestiones que nos convocan y que debemos discutir e intercambiar, entre ellas la transición digital para el buen gobierno. A ver que voy a cargar la presentación. Bueno, quería empezar comentando que todos quieren transición digital, todos los gobiernos quieren inteligencia artificial, pero muchas veces no saben muy bien para qué. Y Gabriela Ramos ayer en su ponencia comentaba que menos del 30% de los países de la región tienen una estrategia nacional de inteligencia artificial, por ejemplo. En esta exposición voy a centrarme un poco más en inteligencia artificial porque es mi campo de expertise, pero está incluido en la transición digital, es decir, no existe inteligencia artificial si no hay transición digital previa. Entonces, por mi profesión estoy vinculado a diferentes gobiernos que están queriendo regular, que están también empezando con sus estrategias nacionales de transición digital y de inteligencia artificial, pero vamos un poco tarde en la discusión. Es decir, la tecnología va mucho más rápido de lo que los gobiernos están y estamos reaccionando. Para darles un poco de marco, allá por el 2018, realizando mi tesis de maestría en Barcelona, como bien mencionó el compañero, me puse a investigar sobre inteligencia artificial en las políticas públicas. De hecho, eso fue mi tesis. Lo que derivó luego en este libro, que tiene un fin divulgatorio, que lo pongo aquí porque está online para ser descargado de forma gratuita, y es sobre inteligencia artificial y comunicación política. Cuando yo hice mi investigación, me di cuenta que había un bache de conocimiento, no existía bibliografía al respecto. Entonces, este es el primer libro a nivel mundial en todos los idiomas que trata esta temática. Lo que intenté es hacer un estado del arte, así que, bueno, los invito si lo quieren descargar.
está en la biblioteca digital de la Friedrich Ebert, que es una fundación alemana. Y esto lo comento también porque, como acá hay muchos estudiantes, los convoco a investigar y a estudiar sobre transición digital, sobre inteligencia artificial, porque no hay mucho, no hay mucha producción académica en la materia, y como les decía antes, la tecnología va muy rápido y necesitamos espíritu crítico, necesitamos discusiones, necesitamos de alguna forma que la ciudadanía tenga elementos para tomar decisiones. Y bueno, la primer tesis de toda mi investigación y de mi libro es que la inteligencia artificial es una herramienta meramente política. A veces creemos que la tecnología viene del éter, ¿no? Que viene a revelarnos alguna verdad que no conocemos, pero la realidad es que la tecnología es creada por el hombre y en este caso esta tecnología es sumamente política. Y esto es porque la gran mayoría de los temas políticos que aquejan a la sociedad hoy en día, como la gestión de los recursos, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos, la lucha contra el cambio climático, replantear el trabajo, la distribución de la riqueza, son temas del ámbito político y que la inteligencia artificial transversaliza y ataca directamente. Lo que debemos hacer, y es parte de mi labor, porque al darme cuenta que existía este bache de conocimiento y por mi profesión, que estoy en contacto con diferentes gobiernos de la región, vengo intentando alfabetizar a los diferentes partidos, los diferentes gobiernos en inteligencia artificial para que cuando lleguen a regular tengan elementos. Y los políticos y la ciudadanía debemos estar a la altura de la discusión que se nos viene como un tsunami. Y cuando hablamos de tecnología, que esto incluye a la transición digital, incluye a la inteligencia artificial, pero incluye a todos los cambios tecnológicos, me gusta citar a Langdon Winner, que es un teórico de la tecnología, que dice que las tecnologías son políticas porque las opciones que se plantean durante su elección afectan a la distribución de poder, autoridad y privilegios de una comunidad. Y yo acoto, la tecnología establece indefectiblemente un ensamblaje sociotécnico-cultural constituido por normas, conductas de uso, relaciones laborales, etc. Están diseñadas, creadas y financiadas por humanos. Por tanto, responden a intereses. Esto es lo que le decía anteriormente. Nunca perdamos de vista que cuando le preguntamos a ChatGPT algo, nos va a dar una respuesta, pero los valores que tiene atrás son los valores de su creador. Entonces, hablar de transición digital e inteligencia artificial implica hablar de hegemonía, porque detrás de cada algoritmo hay un conjunto de valores, de supuestos y prioridades. Y, y habitualmente cuando hago ponencias o doy charlas, me gusta poner ejemplos recientes. Y acá les traje 3 ejemplos de hace 2 semanas. Bueno, uno es de hace una semana, este es de hace 2 semanas. Y es que China puso en la educación de forma obligatoria, desde el 1 de septiembre, desde los niños de 6 años en adelante, todo el sistema educativo tienen que estudiar inteligencia artificial. Una semana después, Estados Unidos hizo lo mismo. Estamos como en la Guerra Fría, en una carrera espacial. Ahora sería una carrera por la inteligencia artificial. El tema es que esa carrera nos puede llevar puestos. Es decir, estamos diciendo que vamos a enseñar a niños de 6 años de inteligencia artificial, que en el caso de Estados Unidos está creada por empresas, no está creada por un comité de educación, ni por profesores, está creado por empresas. En el caso de China, bueno, es el gobierno chino, pero igualmente el sistema educativo chino es bastante vertical. Y otro de los ejemplos que quería traer es que hace unos días un grupo académico se infiltró, se lo vio en unos blogs de Reddit. Estos blogs son muy particulares porque lo que se busca es
la gente entra con una postura y lo que busca es a ver si alguien puede hacerles cambiar de postura. Ese es el juego. Entonces, por ejemplo, si alguien está en contra del matrimonio igualitario, bueno, entra ahí a ver si alguien lo convence de lo contrario. Estos investigadores introdujeron robots, haciéndose pasar, o sea, bots, haciéndose pasar por perfiles humanos, sin decir que eran bots, y la efectividad de cambiar la opinión de los usuarios fue de más de entre 6 y 7 veces que un humano promedio. Es decir, que la capacidad de persuasión de un bot, en este caso, es bastante alarmante. Esto es algo que yo ya había mencionado en el libro y en investigaciones previas, porque también trabajo en campañas políticas, campañas electorales, y tenía bastante miedo que esto sucediera, y es que creáramos militantes, bots, que cambiaran la opinión de las personas para que votes tal o cual cosa. Esto ya podemos decir que en la próxima elección que haya va a suceder, porque nada, este grupo de investigación ya lo hizo, entonces está a la orden del día, y hay mucha gente con pocos escrúpulos en las campañas electorales. ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Perdón, se me disparó. Les hago un poquito de contexto. Espero que sepan quién es Pepe Mujica. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años con él. Fui su director de redes sociales y de alguna forma me formé políticamente con él. Y es interesante porque, bueno, es un señor muy mayor, pero a él le gusta mucho filosofar, le gusta mucho la antropología. Y entonces en una entrevista le preguntaron sobre la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, y bueno, y él habla también del trabajo. Es un pequeño videito y vamos a ver. ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Los economistas dicen, cada vez que ha habido un avance tecnológico, aparecen nuevas fuentes de trabajo. Pero ahora apareció un fenómeno que sustituye esto y puede ser maravilloso para la especie humana si los robots trabajan para el confort de la humanidad. Pero a ver, estar a la altura de esa civilización. Entonces la culpa no es de la tecnología, es que como seres humanos no hemos evolucionado tanto como evolucionó la tecnología. Por eso hay que pelear por automejorar la calidad humana. Eso se llama cultura, conocimiento y ejemplo. Si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a servir ni para que nos exploten. En su estilo siempre muy popular. ¿Quién dijo? Pero bueno, es interesante cómo estos temas los podemos discutir, seamos jóvenes, seamos viejos, porque en realidad lo que está atrás son preguntas filosóficas. Un buen gobierno como horizonte ético. Y para incorporar inteligencia artificial y realizar una transición hacia la digitalidad en un buen gobierno, que en realidad debería ser siempre el objetivo de una transición digital, es decir, el único objetivo tiene que ser servir a la ciudadanía. Coloqué 5 puntos que me parecen primordiales para que se cumplan para un buen gobierno. El primero es transparencia algorítmica. Los ciudadanos deben poder comprender cómo y por qué se toman las decisiones automatizadas. Vamos a un futuro en que quizás, bueno, ya está sucediendo que se realizan condenas, por ejemplo, hay una persona que puede ir presa y hay una recomendación de una inteligencia artificial que dice que puede salir en libertad condicional o no. Bueno, tiene que haber una transparencia de cómo se dio ese razonamiento. Justicia de datos, precedencia legal de los datos, evitar la reproducción de sesgos estructurales, raciales, de género o de clase en los modelos de predicción. Participación informada, no basta con consultar a la ciudadanía, es necesario garantizar su alfabetización digital y algorítmica. Ética pública digital, desarrollar marcos normativos que regulen el uso de la inteligencia artificial al servicio del interés general y no del lucro privado. Rendición de cuentas, las decisiones automatizadas deben ser trazables, auditables y apelables.
Hoy en día no lo son. Y quiero sumar dos ideas que yo siempre que hago ponencias y que doy charlas y doy formaciones sobre esto, vengo proponiendo. Una es la creación de algoritmos pro democracia. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo donde los algoritmos, por lo general, tienen el fin del lucro. Cuando entramos en redes sociales, los discursos de odio, por ejemplo, tienden a tener más visibilidad porque tienen más impactos, tienen más me gusta, más comentarios, así sean positivos o negativos. Y eso genera más tiempo en pantalla, por tanto más publicidad. Por eso es que el lucro va en línea con los discursos de odio, o promueve los discursos de odio. No es que sean malas personas, sino que les resulta económicamente redituable. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no podemos hacer algoritmos que busquen fortalecer la democracia, que busquen encontrarnos con la persona que piensa diferente para promover una mejor sociedad? Ahora no les voy a aburrir con eso, pero hay varios ejemplos e investigaciones que se están realizando y que están dando muy buenos resultados. Y lo otro es ver a la inteligencia artificial como pública y por el bien común. En este caso sería para el buen gobierno también. Y cuando hablo de inteligencia artificial pública, no digo que la tengan que desarrollar los estados, sino que tenga que ser destinada para la pública felicidad, para que los ciudadanos vivamos mejor. Como bien remataba mi querido Pepe, creo que los sistemas políticos, la ciudadanía, los investigadores tenemos que estar a la altura de esta revolución que viene más rápido de lo que podemos manejar. Y bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi contacto por cualquier cosa. Creo que estuve bien de tiempo, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor Diego Mota. A continuación, me es muy grato presentar a la doctora Georgina Sosa Hernández. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por su propia facultad de esta casa de estudios. Ha desempeñado su carrera académica desde ser profesora adjunta hasta ser actualmente profesora titular definitiva en 2018. Georgina, muy bienvenida. Tienes uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, doctor Quijano. ¿Así y ya? No, acá, con este. Gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación a la Facultad de Ciencias Políticas, al doctor Chanona, al PUGOF, al doctor Robledo. Para mí es un honor compartir con colegas de tan alto nivel. Titulé mi presentación Gobernanza Tecnológica y Derecho a Internet. En 2020, una colega, la doctora Janet Trejo Quintana y yo, comenzamos a trabajar un artículo que titulamos La representación social de la gobernanza tecnológica y el derecho a Internet de la Agencia Digital de Innovación Pública, que desde ahora llamaremos ADIP. Nuestro interés era analizar cómo en el gobierno de la ciudad, sí, ¿verdad? Sí, ok. Cómo en el gobierno de la Ciudad de México, a través de la ADIP, construía discursivamente la idea de gobernanza tecnológica y cómo esa narrativa se traducía en acciones concretas como la política de conectividad gratuita en espacios públicos. Nuestro argumento partía de un punto fundamental. Si el acceso ha sido reconocido como un derecho humano, como lo ha declarado la ONU desde 2016, entonces ese derecho no podía limitarse a la infraestructura. El derecho a Internet es el principio por el cual toda persona debe tener acceso libre, asequible, seguro y significativo a la red, reconociendo que el uso de Internet es un facilitador de otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la información, a la libre expresión, a la participación política, al desarrollo educativo e incluso a la organización colectiva.
Reconocer el Internet como derecho implica que los estados deben garantizar condiciones mínimas de conectividad, combatir la brecha digital y proteger a las y los usuarios frente a riesgos como la vigilancia indebida o la manipulación algorítmica. El derecho a Internet debe pensarse entonces como una puerta de acceso a otros derechos. Para abordar esta problemática, utilizamos el marco teórico de las representaciones sociales. Como señala Abric, una representación social no es solo una imagen o un discurso, sino un sistema organizado que guía las prácticas y las expectativas de los sujetos. En este caso, nos interesaba entender cómo la ADIP construía el discurso gubernamental y, desde la acción pública, un imaginario de ciudad digital y ciudadanía conectada. En ese momento, el discurso institucional de la agencia promovía una idea ambiciosa: usar la tecnología como palanca para una gestión más eficiente, más transparente y más participativa. La conectividad gratuita se presentaba como una vía para reducir la brecha digital y democratizar el acceso a la información. Ay, me perdí, perdón. Incluso se sostenía que la gobernanza tecnológica era un modelo para inclinar la balanza de poder hacia los ciudadanos a partir del uso de datos y servicios digitales. Antes de profundizar en el tema, es importante entender qué se entiende por gobernanza tecnológica. Para O'Hara y Stevens, la gobernanza tecnológica, particularmente en Internet, es un proceso continuo y descentralizado mediante el cual múltiples actores estatales, corporativos y sociales configuran reglas, normas y estándares que afectan la infraestructura y los contenidos digitales. No es un régimen cerrado, sino un campo de disputa en permanente evolución. En ese sentido, los autores mencionan, abro comillas, que la gobernanza de Internet no puede entenderse como una estructura jerárquica tradicional, sino como un entramado de relaciones dinámicas entre actores con poder desigual. Cierro comillas. Esta definición nos resulta útil como punto de partida, ya que se permite situar a la gobernanza tecnológica no como un modelo fijo, sino como una arquitectura flexible de poder en disputa y actualización constante. Si bien las políticas de conectividad han mostrado avances notables en términos de cobertura e infraestructura, ello no ha implicado automáticamente un fortalecimiento de la ciudadanía digital ni una apropiación de las tecnologías. Por eso, a 5 años de distancia del artículo que les menciono, algunas preguntas que nos hicimos entonces siguen vigentes, pero otras han cobrado una nueva urgencia. ¿Cómo se ha transformado la representación social del derecho a Internet? ¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia de conectividad para garantizar una ciudadanía más activa, más crítica, más informada? En términos cuantitativos, no hay duda de que la Ciudad de México ha avanzado. Según datos de la propia DIP, actualmente existen más de 33,000 puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos. Esto coloca a la capital como una de las ciudades con mayor cobertura de Wi-Fi gratuito en el mundo. Pero como bien sabemos, la conectividad no es sinónimo de inclusión. Tener acceso no garantiza participación ni garantiza apropiación. Se requiere una política integral que considere la alfabetización digital, la seguridad de los datos y la capacidad de agencia de las y los ciudadanos. Los datos más recientes nos sitúan ante un escenario de uso masivo pero desigual. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en DUTI 2024, el 91.5% de las personas usuarias de Internet en México utilizan redes sociodigitales, siendo su principal uso plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y WhatsApp. Y cada una de ellas opera bajo lógicas algorítmicas opaces que condicionan no solo lo que consumimos, sino que también qué producimos, cómo nos vinculamos y en qué creemos. En ese sentido, Morozov sostiene que gran parte de la gobernanza tecnológica contemporánea está atrapada en una lógica de solucionismo, es decir, la creencia de que los problemas sociales, políticos y éticos pueden resolverse mediante soluciones tecnológicas rápidas, diseñadas y administradas desde entornos
corporativos o tecnocráticos, eliminando al humano como mediador y su tentación de corrupción. En ese modelo, la tecnología no se piensa como una herramienta deliberativa al servicio del bien común, sino como una infraestructura automatizada que promete eficiencia a costa del debate público y la participación ciudadana. La crítica de Morozov es clave para advertir que sin una reflexión sobre el papel del Estado, los derechos digitales y los intereses corporativos, la gobernanza tecnológica tiende a desplazar la política y reforzar la vigilancia. El solucionismo interpreta todos los aspectos de la vida como problemas que pueden resolverse mediante tecnologías sin detenerse a analizar las raíces sociales, políticas o estructurales que las originan. Esta lógica invisibiliza las brechas de acceso, uso y apropiación crítica y refuerza la idea de que la sola introducción de plataformas digitales o puntos de conectividad equivalen a progreso. Sin embargo, como muestran los datos actuales, el acceso masivo no garantiza una participación equitativa ni una ciudadanía digital fortalecida. Una segunda reflexión se relaciona con el papel de los gobiernos digitales. En nuestro artículo señalábamos que el enfoque de la DIP estaba muy centrado en la eficiencia técnica, en la automatización de trámites y en la centralización de la información. Si bien esto tiene ventajas en términos de simplificación administrativa y reducción de tiempos de gestión, también puede derivar en un modelo de ciudadanía pasiva, más cercana al usuario que al ciudadano político. Lo que observamos hoy es que la tecnología ha sido usada más como un mecanismo de control y gestión que como un vehículo real de deliberación o participación ciudadana. La evidencia comparada muestra que este fenómeno no es exclusivo de México. Estudios recientes advierten que en muchas ciudades globales los gobiernos digitales priorizan sistemas de interoperabilidad y vigilancia por encima de marcos inclusivos. En el caso de la Ciudad de México, los portales abiertos de datos han permitido un acceso más transparente a la información, pero su apropiación por parte de la ciudadanía es todavía limitada. La participación ciudadana digital sigue siendo más simbólica que estructural. Además, se ha documentado una tendencia a identificar al ciudadano como consumidor de servicios digitales más que como un agente de derechos. Este enfoque plantea una tensión con los principios de la democracia participativa y con el ideal de una ciudadanía digital activa y deliberativa. En ese sentido, la gobernanza tecnológica, cuando no se sujeta a mecanismos de control democrática, corre el riesgo de reproducir desigualdades, favorecer la opacidad institucional y limitar la agencia ciudadana. En el contexto pospandemia, además, la digitalización de los servicios públicos se aceleró, pero muchas de las decisiones tecnológicas se tomaron sin consulta previa, sin evaluación de impacto y sin incorporar perspectivas críticas dada la coyuntura. Esto ha generado nuevas formas de exclusión y ha reforzado la necesidad de pensar en una gobernanza digital verdaderamente democrática, inclusiva y transparente. Por eso, desde una perspectiva académica y política, es fundamental actualizar el debate sobre lo que entendemos por gobernanza tecnológica. No basta con promover el uso de tecnologías, hay que pensar en cómo se diseñan, con qué fines y para quiénes. Hay que preguntarnos si los datos que se recogen están protegidos, si las plataformas respetan los derechos humanos y si el Estado garantiza una infraestructura que no dependa exclusivamente del sector privado. Como bien han dicho autores como Bailey, la ciudad digital solo será exitosa si se atienden los retos de accesibilidad, alfabetización y apropiación tecnológica. De lo contrario, seguiremos hablando de ciudadanía digital sin ciudadanos digitales. Una ciudadanía digital plena implica entender cómo se recopilan, procesan y monetizan nuestros datos, conocer los marcos regulatorios que existen o que no existen, para protegernos y participar activamente en la configuración del sistema digital. En suma, la idea de gobernanza tecnológica debe ser reconfigurada, no como una narrativa de modernización, sino como una apuesta ética y política,
Una gobernanza que no solo administre datos, sino que escuche, involucre y habilite a la ciudadanía. Una gobernanza que no piense en los ciudadanos como clientes, sino como protagonistas del espacio público, virtual y físico. Y sobre todo, una gobernanza que entienda que el derecho a Internet es ya inseparable del derecho a la ciudad y a la democracia. Finalmente, para consolidar una gobernanza digital representativa, las políticas públicas tendrían que estar orientadas a la alfabetización digital. Quizá ya con la masificación se necesita algo más allá, es decir, una pedagogía tecnológica, una forma de enseñanza que no se limite a aprender a usar plataformas digitales, sino que cuestione su lógica, que invite a desconfiar de los algoritmos como filtros neutrales, que enseña a reclamar el derecho a no ser constantemente vigilado, etiquetado o monetizado. Y volviendo al punto de partida, el acceso a Internet como derecho, entonces hay que decirlo con claridad. El acceso sin derechos es precariedad. La conectividad sin agencia es vigilancia. La verdadera transformación digital vendrá cuando las tecnologías no solo se adapten, sino que se comprendan, se debatan y se adapten a las necesidades, contextos y capacidades de las comunidades que las utilizan. Lo que hoy en día está en juego no es solo la forma en que usamos la tecnología, sino el tipo de sociedad y ciudadano que se está construyendo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Por último, me es muy grato presentar a Edgar Rubalcaba Gómez. Edgar es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Adicionalmente realiza investigaciones sobre gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, gobierno digital, políticas anticorrupción e inteligencia artificial en el sector público. Es profesor e investigador por la Universidad de Guadalajara y ha sido profesor investigador en distintas instituciones de educación superior públicas y privadas, mexicanas e internacionales. Muy bienvenido, Edgar. Tienes el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Gracias, profesor Manuel, y muchas gracias a todas, todos, y a la UNAM, a sus directivos, al doctor Robledo, al doctor Chanona, a Marla, a todos los que han hecho posible este evento y que, bueno, he tenido el gusto de que me inviten el día de hoy. Y bueno, este panel que se me invita es sobre transición digital, ¿no? Y buen gobierno. Yo tengo pues prácticamente mi carrera de investigador dedicado a estudiar la intersección entre tecnología y gobierno. Y a partir de ahí, en mis primeros estudios, pues me enfoqué a estudiar el gobierno digital, ¿sí? Este gobierno digital que sin duda va enmarcado en una evolución sociotecnológica de los últimos 50 años, principalmente, cuando surge la informática, el Internet, y a estos avances tecnológicos, las administraciones públicas y los gobiernos no, era imposible que fueran diferentes, ¿no? Entonces, a principios de los 2000 hubo un boom en el uso de estas nuevas tecnologías y se empezó a estudiar sobre todo el gobierno electrónico y digital enfocado a la visión de ofrecer servicios públicos, información y un medio de comunicación de forma digital, ¿no? O sea, lo que veníamos haciendo por mecanismos presenciales, con papeles, archivos físicos, pues ahora la informática y las tecnologías nos lo permitían hacer de otra forma. Y los gobiernos se han ido en los últimos años avanzando
en esta lógica hasta llegar a las tendencias más actuales, de las que allá habló Diego y de las que también yo estudio, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es una tecnología que está dentro del marco teórico de un gobierno digital, pero que parece que está moviendo mucho el ajedrez del juego en el mundo, en el sector privado y también en el sector público, ¿no? A partir de esta breve introducción, quiero desarrollar algunos puntos que me parecen relevantes en el, digamos, en cómo debe de avanzar o cómo creo yo, a partir de los estudios que debe de avanzar los gobiernos para adoptar estas tecnologías y sobre todo no solo adoptarlas, sino socializarlas, dar acceso, apropiarse y tener capacidades, ¿no? En los últimos 6 años, este tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial en México, no ha tenido un rol relevante. Al contrario, se ha visto que otros gobiernos, incluso en el mismo contexto iberoamericano, han avanzado en ese sentido. Ya se mencionaba, México no tiene una estrategia de inteligencia artificial, sí tiene una de gobierno digital, pero parece que más está en una cuestión formal, documental, que en una cuestión práctica de implementación, ¿no? Y hablar de una política de gobierno digital es hablar de brecha digital, ¿no? No hay que negar que en un país como México hay todavía una brecha digital entre las personas que tienen acceso al Internet y capacidades, porque no es solo tener, mucha gente tiene acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos, pero no tienes acceso o no tienes capacidades para utilizar esas cuestiones, no tienes capacidad para entrar a ChatGPT, para hacer un pago en línea, para sacar un acta de nacimiento digital. Entonces no es solamente tener el acceso, sino capacidades, ¿no? Y en la parte, esto por la parte social, y al interior de la administración pública, pues también hemos carecido de una política de capacitación y de formación en este sentido, ¿sí? No tenemos funcionarios que puedan hacer lo que hacen las empresas privadas, como generar algoritmos para gestionar mejor el tráfico urbano, para dar mejores diagnósticos en la salud, para tener mejor seguridad pública, tener cámaras de videovigilancia. Actualmente toda esa tecnología, los gobiernos que la quieren implementar, la tienen que comprar, tienen que contratar estas empresas porque todavía no han desarrollado. Y esto me lleva a otra reflexión también en torno al perfil del empleado público, del funcionario público, cómo ha cambiado los últimos años, ¿no? Desde la visión más de la burocracia tradicional, beberiana, la administración pública se enmarcaba que el mejor, y lo digo en general, el mejor administrador público era el perfil legalista, era el que sabía de derecho, que sabía cumplir objetivos, que sabía qué le tocaba hacer y qué no, y que desde esa visión, digamos, era el empleado, ¿no? Por eso muchos abogados históricamente terminaban en la administración pública. Cuando entra el New Public Management a finales de los 80, que ya cobra un auge a nivel mundial, cambia ese perfil. Entonces se decía, no, los legalistas sí los necesitamos, pero el que necesitamos ahora, el empleado público, debe ser administrador, debe ser esa persona que sepa eficientar los recursos, que incluso con capacidades gerenciales, y esa es otra idea, ¿no? Que el mejor gestor público es quien que sabe administrar. Pues yo creo que estamos en una nueva era, incluso algunos le llaman nuevo paradigma de gobernanza digital, gobernanza inteligente. Ahí hay un debate entre los conceptos y gobierno inteligente, más nuevo gobierno algorítmico, etcétera. Y para digamos, nuevo escenario hipertecnologizado, pues el perfil que se necesita va a ser aquel que converja algunas capacidades de programación informática con habilidades de política pública, de toma de decisiones, ¿no? O sea, creo que
el perfil histórico que ha necesitado la administración pública está cambiando a raíz de esto, ¿no? Entonces, ¿para dónde avanzar? La nueva presidenta anunció en su gabinete la Agencia Digital Nacional, ¿no? Que parece una gran promesa de una gran agencia dotada de capacidades, de personal y sobre todo de capacidades instrumentales normativas para actuar, cambiar. Se están proponiendo varias reformas constitucionales y de leyes para hacer más digital el gobierno. Y con ello dicen menos corrupto, más transparente, más eficiente, más efectivo, ¿no? Hablamos de los imperativos, ¿no? Del gobierno que ha acuñado el doctor Luis F. Aguilar, el imperativo de legitimidad y de efectividad, ¿no? En el gobierno, estas dos cuestiones, pues parecen que pueden, pues, potencializarse o tienen ruta a partir de un gobierno digital, ¿no? Un gobierno eficiente, efectivo, menos corrupto, más transparente en ese sentido, ¿no? Pero para ello también no solamente se necesita una agencia, personas que sean informáticas, sino también esa convergencia de las capacidades políticas, el conocimiento de la política pública, de la gestión y de la administración pública para hacer estrategias eficientes, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la historia de nuestro país de malas implementaciones de políticas digitales, ¿no? Que creen que llevar computadora y poner accesos a Internet ya se va a modernizar una sociedad y la administración va a funcionar bien. No, tiene más complejidad, tiene que ver con un andamiaje de arreglos institucionales, tiene que ver con entender que la tecnología no soluciona todo, que hay muchos problemas que se pasan por otros filtros de ciencias humanas, sociales, derecho, para que converjan con esos avances tecnológicos para dar resultados. Y a partir de ahí también hago una reflexión en torno al imperativo de una política de datos, ¿sí? Cada vez he escuchado más gobiernos en el mundo que hablan que están creando oficinas de datos, ¿sí? O sea, sí, oficina de datos, así como hay la oficina de la función pública, pues hay una oficina del dato. ¿Y qué se encuentra ahí? Pues capacidades para organizar la información, ¿sí? De tener los datos ordenados, interoperables, ¿no? ¿Por qué dicen que Estonia es el gran ejemplo de avance de gobierno electrónico? Sí, dirán, bueno, no, pues es que es muy chiquito, es poca gente. Sí, pero porque tiene sus datos bien organizados, ¿sí? Porque tiene una capacidad y saben con qué funciona la inteligencia artificial, con qué funcionan los algoritmos, con qué trabajan todos estos, con datos, con información. Actualmente se dice que los gobiernos más poderosos, con más capacidades, pues ya no son los que tienen un ejército más grande, ni oficinas, ni más personal. Son aquellos gobiernos que tienen más datos y capacidad para analizarlos. Y cuando decimos datos es tener la información, tener acceso y capacidades, herramienta, inteligencia artificial, algoritmos para utilizarlos. Entonces, este binomio es el que hace, digamos, que se pueda construir una estrategia de gobierno digital. Y en paralelo a ello, efectivamente, vamos a trastocar a ser gobiernos más legítimos, más transparentes, que sea más fácil que rindan cuentas, ¿no? A mí me ha tocado hacer estudios y los gobiernos no tienen los datos que se les piden, no los almacenan, no se los comunican, ¿no? Lo que hace una secretaría no se puede cruzar con otros porque unos tienen los datos en Word, otros en Excel, otros en un sistema que crearon, etcétera, y al momento que queremos extraer esa famosa inteligencia artificial, humana, pues es muy complejo porque la data no podemos hacerla interoperable, ¿sí? Y por eso es también muy importante, otra de las ideas, la capacitación. La capacitación implica desarrollar capacidades que necesitan hoy los gobiernos, que necesitan tener los empleados públicos para ser gobiernos más efectivos, ¿sí? Entonces, en este sentido,
sí es muy importante que los gobiernos empiecen a formar a sus empleados públicos, pero también a invitar a las administraciones públicas a quienes tengan eso. Por eso el consejo para quienes están formando en administración pública, derecho, políticas públicas, ciencias políticas, etcétera, es échenle un ojo, o sea, a lo mejor un máster en data science más esos conocimientos que tienen ustedes, puede ser que su perfil sea muy valioso para los gobiernos porque son capacidades que prospectivamente, no lo digo yo, lo dicen estudios, son los perfiles que se van a necesitar en la administración pública, ¿no? Porque es inevitable que la administración pública necesita nuevas herramientas, ¿no? Y esta es otra idea, ¿no? Muchas veces se habla de los paradigmas de la gestión pública como cajas de herramientas, ¿no? La caja de Weberiana, de la burocracia tradicional, la caja del New Public Management, la caja de la nueva gobernanza y una nueva caja que todavía no hay un consenso teórico sobre gobierno algorítmico, gobierno inteligente. Y no significa que las cajas viejas se tiren a la basura, ¿no? Un martillo va a seguir siendo útil hoy en día, pero también un taladro láser, etcétera, va a ser muy útil. Entonces significa poder combinar, saber cuándo utilizar ciertas herramientas, porque lo que sí es que para afrontar los problemas públicos que tenemos, para resolver los problemas de la sociedad, necesitamos de las nuevas herramientas y esas están ligadas a las tecnologías. Entonces, esa capacidad de saber en qué momento, qué herramienta necesitamos, qué tecnología nos va a ayudar a solventar, sabiendo que la tecnología no es una vara mágica que va a solucionar todos los problemas, pero sí una herramienta que te va a facilitar mucho resolver. Y esto, digamos, también lo conecto, digamos, con este tema de la inteligencia artificial y los algoritmos que ya hablaba Diego, ¿no? Aquí hay un gran problema, ¿no? Es que la tecnología avanza muy rápido, tiene mucho poder. Diego decía una palabra, la IA es política, y yo añadiría, la IA y las tecnologías es poder, ¿no? Quien tiene actualmente el poder de la IA, que son las grandes empresas de Meta, Google, Amazon, etcétera, esas son empresas sumamente poderosas. Y son sumamente poderosas porque incluso ya no solo determinan a dónde vas a viajar el fin de semana, qué vas a comprar, qué vas a comer, qué vas a escuchar, sino que también ya se han metido en el plano político y ha habido casos como el de Cambridge Analytica, que esas empresas determinan por quién vas a votar, quién va a ganar, qué conflicto social se va a desatar en una sociedad, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial sí parece que está amenazando la democracia en cierto sentido. ¿Y cuál es el problema? Que es muy difícil regularla y que ni siquiera nos estamos preocupando en regularla, ¿no? Cuando alguien quiere regular, no, ¿cómo que el gobierno quiere regular la inteligencia artificial y el Internet? Es un espacio de todos. Pues ese espacio en el que ustedes están, ya lo mencionaba también la doctora Sosa, Twitter, X, Instagram, Facebook, Google, todos ellos tengan la seguridad que todo, cada clic que dan, a qué hora se conectan, cuántos videos ven, los likes que dan, los correos que envían, toda esa información ellos la están analizando, monitoreando y utilizando para fines económicos, de control, de poder político. Entonces estamos ante un fenómeno que no es menor. Esa guerra que estamos viendo actualmente, que ya se ha hablado de China, Estados Unidos, DeepSeek contra OpenAI, como las grandes herramientas de procesadores de lenguaje natural que están en conflicto, no se están peleando el que tú pagues el ChatGPT Premium ni nada. No, se están peleando, yo creo, la hegemonía, el ganar un discurso, el ganar la batalla e imponer valores sociales a nivel global, ¿sí? Y en la Unión Europea está como en medio, queriendo regular, queriendo hacer las cosas bien, normando la ética, pero hay una batalla tecnológica entre esos polos que se está dando, ¿no? Y América Latina está como a la expectativa de ver que a quién
quién se impone más, quién seduce más, a quién le copiamos la estrategia, pero realmente detrás de la IA está una batalla y los gobiernos no han sido capaces de mediar, de regular, de ponerse de acuerdo, de poder poner un alto, ¿no? Con la lógica de no, mi IA es para quien quiera, si tú no quieres usar WhatsApp, pues no lo uses, ¿sí? Yo soy independiente, pero sabemos que todos tiramos de WhatsApp, que todos estamos en Google, que todos mandamos correos electrónicos y eso estamos haciendo poderosos algunos que tienen unas capacidades de manipulación algorítmica, se conoce, muy potente en estos sentidos. Y eso amenaza la democracia, ¿no? Estas empresas, Google, Meta, Facebook, ya han medido su poder incluso en cuestiones, diría yo, casi vulgares, de decir, vamos a convencer, a ver si somos tan poderosos de que a la gente de que la Tierra es plana, y mandan un algoritmo y convencen a un 1% de sus usuarios de que la Tierra es plana, ¿no? De una cuestión tan obvia. Entonces, imagínense si no pueden convencer de que gane Trump, de que desatar un conflicto, de que tal persona es buena o mala, de polarizar sociedades, ¿no? Buenos y malos. Gracias. En ese sentido, ¿no? Y ahí están las redes sociales digitales también. Entonces, pues necesitamos gobiernos que apunten a tratar de integrar toda esta visión, ¿no? A proteger y fortalecer la democracia frente a la transformación digital. Creo que es importante eso, creo que es importante los imperativos que yo creo, hasta mi análisis, que todavía creo que son irrenunciables, es gobiernos democráticos, ¿no? Instituciones fuertes, ¿sí? División de poderes, ¿no? También algo que últimamente con los populismos y los nuevos regímenes está en bastante cuestión, ¿no? Mecanismos para controlar el poder político también, que hemos visto que en muchos países, el nuestro no es la excepción, se han venido debilitando, ¿sí? Un Estado de Derecho robusto, ¿no? Creo que hablar de un buen gobierno es hablar de estas bases. Hablar de un buen gobierno es hablar de una transición digital inteligente, no una transición de más internet, más computadoras, es de capacitación a funcionarios, es de política pública, social e interior en las administraciones públicas, de un avance en ese sentido, ¿no? Yo acabo de hacer un estudio, ya casi con esto cierro una investigación donde Ana, le pregunté a todos los funcionarios directores de las áreas de tecnología de los estados qué pensaban de la inteligencia artificial, si la estaban utilizando. Y de ahí saqué un análisis, un estudio sobre las capacidades, que me encontré que los funcionarios están abiertos a usar inteligencia artificial siempre y cuando esta sea, yo denominé 2 factores, capacidades sistemáticas, en esas están muy de acuerdo, que les recuerde, que les ayude a facilitar, que les ahorre tiempo, etcétera. Pero hay otro factor de capacidades axiológicas que los gobiernos no están de acuerdo. ¿Cuáles son estas capacidades axiológicas que yo nombré? Sentir, moralizar, decidir por ti. En esas cuestiones no están tan de acuerdo los funcionarios públicos. Y la IA también se está metiendo. Podemos ver que ahora tenemos conversaciones con bots, con chat GPT, donde nos dan consejos emocionales, etcétera, parecen más empáticas que las personas, etcétera. Entonces sí estamos ante una nueva dimensión, la inteligencia artificial sí está cambiando la ruta, la dirección, hay una pelea internacional en este sentido, los gobiernos están tratando de hacer su parte, pero tienen muchas incapacidades para regular, para combatir estos sesgos, la IA aprende de las personas y las personas son discriminadoras, machistas, xenófobas, pues la IA también replica eso y no tenemos mecanismos legales, etcétera, para hacerlo, ¿no? Entonces hay una asignatura pendiente, es un gran desafío, creo que es de los más altos desafíos que tenemos que avanzar
y por eso creo que también los gobiernos deberían de comenzar a formar comités multidisciplinarios, o sea, no dejarle la tecnología solo a los informáticos y los ingenieros. La IA, los algoritmos, las tecnologías son tan importantes que es peligroso dejarla en manos solamente de ingenieros. Estas tecnologías cobran una dimensión que tienen que entrar ahí filósofos, politólogos, etcétera. Por eso apelo a comités multidisciplinarios que puedan marcar el rumbo de la adopción, de la construcción, de marcos normativos, de políticas, de inteligencia artificial. Y hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Paso a... Voy a leer todas las preguntas en el orden de presentación, con ya sé que es una ofensa a sus inteligencias, pero con la petición de que las sinteticen todas las preguntas y puedan dar una respuesta general al respecto. Empezamos contigo, Diego. Voy a leer todas para que luego las apunte. ¿Considera usted que como parte del buen gobierno que implementa la inteligencia artificial se debería tomar en cuenta la cuestión medioambiental? Y si sí, ¿cómo lo formaría? Siguiente pregunta. ¿En algún futuro la inteligencia artificial podría dominar el mundo político? ¿En qué aspecto y por qué? Y también pregunta, ¿de qué manera podríamos usar la inteligencia artificial de una manera política? ¿Cómo debemos aprender a vivir con inteligencia artificial para futuras generaciones? La tercera, Diego dice, ¿cómo podrían los ciudadanos encontrar o comprender que la alfabetización digital les afecta? ¿Usted cree posible que verdaderamente se puedan adaptar los gobiernos a la transición digital? Sobre todo en Latinoamérica, donde se ve más como una amenaza que como un apoyo. Luego, a Diego también, ¿cómo se puede enfrentar la barrera de acceso a las tecnologías e inteligencia artificial a ciertos sectores de la población para llegar a una igualdad de conocimientos tecnológicos y sea más fácil implementar el uso de tecnologías en políticas públicas para estos sectores vulnerables de la población? Este es para todos y paso con Georgina. Jóvenes colegas, ya sé que todo el mundo usa computadoras, pero mejoren su caligrafía, por favor. La brecha digital de México y varios países con quienes son líderes en tecnología digital es inmensa. ¿Cómo resolver la brecha? Segunda pregunta, Georgina. Bajo el entendimiento de que la brecha tecnológica hace referencia a las desigualdades en el acceso, uso y desarrollo de las tecnologías, ya sea entre grupos, países o regiones. Conforme al Internet y al ámbito digital, ¿cuál es la relevancia geopolítica conforme a la concentración de los centros de datos cableado de Internet en las potencias mundiales, por ejemplo, Estados Unidos? Y, Georgina, en un mundo digitalizado y con las inteligencias artificiales más fuertes que nunca, ¿cómo se podrían integrar a comunidades rurales o poblaciones vulnerables a esta digitalización del Estado? ¿Y qué estrategias se podrían utilizar para llegar a esas poblaciones? Edgar, ¿de qué manera la digitalización, así como una mayor apertura a la accesibilidad a la tecnología y el inicio de un buen desarrollo tecnológico, puede cambiar la gobernanza en México? ¿Sería más efectiva, menos corrupta y más segura? ¿Fortalecería la transparencia y la participación ciudadana?
Y luego tengo dos preguntas a la tríada. ¿Cómo pueden regular tecnologías como Internet y redes sociodigitales desde países no hegemónicos y proteger nuestros datos personales? Y para todos y Georgina, ¿podría ser implementada la inteligencia artificial para la formulación de políticas públicas? De ser así, ¿qué aspectos tendrían que ser tomados en cuenta para que funcione de manera óptima? Empezamos contigo, Diego, por favor. Como hemos sido respetuosos con el tiempo, tienes hasta 8 minutos cada uno para responder. Excelente. Bueno, voy tomando un poco de cada una de las preguntas y hago como un mix. Al principio hablaron del impacto medioambiental y lo que sucede con la inteligencia artificial es que requiere mucha energía y últimamente ha salido también lo del agua para refrigerar. Hay teóricos que dicen que en un futuro se va a utilizar el 99% de la energía que creemos en inteligencia artificial. O sea que imagínense que por lo menos para esos teóricos de Silicon Valley, lo importante que puede ser el impacto medioambiental. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que poner en la balanza, bueno, qué nos da y qué nos quita. Y como cualquier avance tecnológico, defender también nuestro medio ambiente, que es donde vivimos, ¿no? También preguntaron si la inteligencia artificial podía dominar el mundo político. El mundo político es esencialmente humano y creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta para ellos. Lo que no estamos exentos son de manipulaciones. Como bien decía el compañero, desde Cambridge Analytica en adelante, que muchos no saben porque en su momento se dio más la discusión por los datos, que eran datos no autorizados, pero en ese momento ya se usó inteligencia artificial para modelar perfiles psicológicos. Entonces podemos decir que la primera victoria de Donald Trump ya fue en la primera campaña electoral con inteligencia artificial en todo su esplendor. Imagínense cómo estará hoy en día el panorama, ¿no? Eso fue hace muchos años. Entonces, dominar el mundo político, no, pero una herramienta bastante peligrosa para la manipulación, sí, eso ciertamente lo es. Yo soy muy positivo en mi vida, intento ser positivo, entonces creo que lo que tenemos que hacer es dar la batalla para que esta herramienta sea para el bien común, ¿no? Para que sea para el beneficio de todos y que no quede en ese uso manipulativo. También se habló o se preguntó sobre alfabetización, sobre brecha. A mí me pareció interesante que en una misma mesa hablamos de la falta de acceso a Internet y hablamos de inteligencia artificial. Algo que parece que tuviera 20 años de diferencia, pero que convive. Y eso sucede en nuestro mundo con contradicciones, en un mundo muy desigual, donde convive un futuro casi distópico con un pasado poco tecnológico. Entonces, lo que deben hacer los estados, sí, para garantizar el bienestar de sus ciudadanos es lo que yo comentaba, tratar de regular para que la inteligencia artificial, sus beneficios sean para un bien común, sí trabajar en alfabetización, pero no dejar esa alfabetización en manos de corporaciones, como vimos en el caso de Estados Unidos, o de un gobierno autoritario, como en el caso de China, sino que, bueno, podría ser el sistema educativo que también dé su opinión. Y creo que trabajar sobre las brechas es bien importante y sobre todo o sea, sembrando el espíritu crítico, ¿no? O sea, trabajar la brecha, pero dando elementos y herramientas a los ciudadanos para defender sus derechos. Perfecto, muchas gracias. Georgina. Muchas gracias. Voy a tratar de responder a todas de una porque creo que se vinculan y se relacionan, ¿no? Respecto a la brecha digital, que creo que era como el concepto que más se repetía en las preguntas desde distintas aristas,
La brecha digital en México pues tiene raíces estructurales que están relacionadas con las desigualdades económicas, geográficas e incluso educativas, ¿no? Entonces, las políticas de conectividad han tratado de avanzar, digamos, hacia esas desigualdades, pero en la medida que no se establezcan regulaciones y que el Internet se siga pensando como un espacio de monetización, corremos un riesgo más alto de aumentar la brecha. ¿Por qué? Porque entonces, si solamente lo estamos entendiendo como un servicio comercial y no como un derecho humano, las zonas de menor rentabilidad, como las comunidades rurales, que se hablaba también en otra pregunta, o marginadas, pues van a quedar naturalmente fuera del mapa, ¿no? Porque van a monetizar, digamos, menos, entonces no va a haber interés por incluirlos o acortar esa brecha. Eso me lleva a la siguiente respuesta, ¿no? Es fundamental que el Estado mantenga el rol rector y garantista, ¿no? Con políticas públicas. En México ya tenemos esa experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Por ahí de finales de los años 50, toda la parte de la televisión, la radio, se dejó en manos de lo que ahora es Grupo Televisa, ¿no? Entonces, toda la infraestructura dependía exclusivamente de ellos y bueno, ya han pasado muchos años de eso y ya vimos que el resultado de crear relaciones, ¿no? Como las que tenía el PRI con empresas como Televisa, a la larga termina por afectar, ¿no? Porque en ese sentido se apuesta más a apoyar a los empresarios que a desarrollar nuestra propia infraestructura. Y bueno, la otra pregunta sobre qué tipo de política pública se podría desarrollar, yo creo que tiene que ver mucho con lo que los colegas llaman alfabetización digital, que yo les comentaba en la ponencia, que me parece que ya va mucho más allá de alfabetizar digitalmente. Creo que ya se trata, a partir justamente de la llegada de la inteligencia artificial, de una pedagogía. Es decir, que desde chicos todo este entendimiento tecnológico sea transversal, entender quiénes están pidiendo nuestros datos, para qué se están pidiendo, es decir, tener una apropiación real, ¿no? Que también es algo de lo que hablaba mucho yo en la ponencia. No es que un niño que le das un celular automáticamente, ¿no? También está mucho este dicho que a mí me molesta mucho sobre los nativos digitales, que en realidad justamente eso es para mi gusto una cosa que no está bien entendida. Una cosa es que a mí me den un teléfono y yo tenga la capacidad para entrar, y otra cosa es que realmente tenga y desarrolle todo el potencial que tiene que ver con el uso y apropiación de esa tecnología. Es como si le damos un coche a un niño y entonces él a lo mejor puede manejar en un automático, pero no va a entender qué significa, por ejemplo, un semáforo. ¿Sí me explico? Los cruces peatonales, un poco así de arriesgado es soltar esto. Entonces, con esta idea de los nativos digitales, pues ya menores desde los 3 años, ¿no? Están teniendo ese acceso. Y creo justamente que tendríamos que pensar más bien en una pedagogía digital que esté incorporada como política pública educativa desde los niveles básicos que vayan de acorde a la edad, ¿no? En resumen, creo que existe el riesgo de que la brecha digital se amplíe si lo dejamos exclusivamente en manos del mercado. Es necesario, como igual lo comentaba en la ponencia, buscar una gobernanza tecnológica que se centre en el bien común y en el derecho al Internet, ¿no? Mientras no esté acompañado de esto, me parece que va a ser muy complicado, porque eso nos podría garantizar inclusión social y marcos regulatorios mucho más fortalecidos. Gracias. Gracias, Georgina. Edgar, por favor. Gracias. Bueno, primero me gustaría decir una cuestión muy básica, importante de concepción. Las tecnologías no son un fin,
¿sí? Es un error entender las tecnologías como un fin. No buscamos un gobierno digital por tener más computadoras, más internet, eso. Todos esos los tenemos que entender como medios para lograr otros fines, para lograr más transparencia, para reducir la corrupción, para dar mejores servicios de salud, para curar a más personas, para vivir mejor. Y la tecnología va a ser un medio que nos va a permitir llegar a eso. Esa idea es como muy básica de entender, porque muchas veces se confunden y creen que el fin es tener más internet, tener más velocidad de conexión, tener más megapíxeles, mayor procesador. Todo eso tenemos que entenderlo como un medio para lograr otros fines. Otra cuestión, creo que los tres ponentes coincidimos de que la IA la podemos ver como una herramienta y las herramientas como un martillo, como un cuchillo, se pueden utilizar para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? La IA puede reducir la desigualdad, claro que sí, la IA puede generar menos horas de trabajo y más tiempo de esparcimiento. La IA puede facilitarnos la forma en que nos transportamos, comer, alimentarnos mejor, etcétera. Sí puede, pero también puede ampliar la brecha de desigualdad, también puede concentrar el poder en pocos, puede ampliar la brecha digital entre quienes tienen capacidad de utilizar la IA y quienes todavía no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, también, digamos, ahí cuando me preguntan, ¿la inteligencia artificial es positiva, negativa, nos va a ayudar o nos va a perjudicar? Pues depende, ¿no? La respuesta de si es mala, pues es sí y no, ¿no? O sea, la tecnología como tal es neutral, lo que hagamos con ella. ¿Qué pasa? Pues que ahorita donde está la inteligencia artificial, lo que se está haciendo con ella no es neutral. Nos manipulan, nos toman decisiones por nosotros, nos dicen cómo vamos a viajar, qué vamos a comer, por quién vamos a votar, cómo vamos a decidir, cómo vamos a pensar, ¿no? Ya cuando una tecnología altera nuestra forma de pensamiento, estamos ante un fenómeno muy delicado que transforma todo, ¿sí? La brecha digital, yo quisiera decir un dato, ¿no? Normalmente a mis alumnos cuando hablo de esto siempre salen con esa pregunta, no, pues usted nos habla de cosas como si fuéramos Suiza, ¿no? La brecha digital es muy grande, ¿no? No toda la gente tiene. ¿Qué nos dicen los estudios empíricos más cercanos? La brecha de desigualdad es muy amplia. La brecha digital es mucho menor. O sea, en otras palabras más llanas, si te vas a una colonia marginada, es muy posible que ahí encuentres a un joven ama de casa que tenga un celular con conectividad a Internet y que tenga Internet, ¿sí? Eso dicen los datos, ¿sí? O sea, que la brecha parece que no es tanto ya de acceso a Internet o a dispositivos tecnológicos, sino a una apropiación, etcétera. Por eso hay tanta tendencia de esto que le llaman el gobierno móvil, ¿no? Que es, ¿dónde están las personas metidas? En los celulares. ¿Cómo llegamos como gobierno a ella? Pues por los celulares, ¿no? Es como una tendencia. Entonces, esta idea de eso, pero ¿qué pasa en ese fenómeno? Pues estamos llenos de información, llenos de ocio, etcétera, que también tiene su lado negativo, ¿no? Estar sobre desinformado, ya sabemos el fenómeno de las fake news, ¿no? Que también es una amenaza a la democracia, ¿no? Ver a Donald Trump de papa y que algunas personas se lo crean, que lo nombraron papa, etcétera, que por cierto me avisaron hace ratito que ya hay nuevo papa, que ya salió humo blanco, que me parece que es americano, es gringo. Pero bueno, y otra idea también de las que surgían, que quiero decir rápidamente, es la toma de decisiones y una cuestión en la democracia. Actualmente, no digo a futuro, ustedes han escuchado mucho la participación ciudadana, ¿no? Hacer foros, que la gente nos diga, que la gente le diga al gobierno qué debe de hacer. Pues ahora el gobierno puede irse por dos vías, ¿no? Hacer un foro, preguntarle a la gente qué quiere para la remodelación del parque, para el presupuesto participativo, o agarrar su Alexa, por decir una IA,
y preguntarle, oye, Alexa, ¿qué quiere la gente de la Ciudad de México para hacer con el presupuesto participativo de 100 millones de pesos, ¿no? Que tenemos. Entonces, y la IA no se lo va a inventar, Alexa, no. Va a jalar todas las señales digitales de sus ciudadanos que han emitido sus preferencias y le va a dar un feedback, no se lo va a inventar, pues. Entonces, ya a ese grado, digamos, de cómo pedir o cómo gestionar ese demos, ¿no? Con la gente de decir, o nos acercamos el cara a cara, la administración que te abraza, que te ve a los ojos, que te dice, que te escucha, que es sensible, o la IA que recoge todas tus señales, que recoge todas tus sensibilidades y que también le podemos preguntar qué quieren los estudiantes de la UNAM, ¿no? Por un ejemplo. Otra idea importante, la inteligencia de la tecnología, y repito para que no se confunda, la inteligencia de la tecnología no se mide de nuevo por su capacidad de procesamiento. La inteligencia de las tecnologías, la inteligencia de este celular no se mide por la capacidad de fotos, los megabytes, se mide por la capacidad de conectar, por solucionar problemas, por la capacidad de poder tomar una decisión informada, de poder saber si va a llover al rato, de eso, ¿sí? La inteligencia no es tecnología y la inteligencia de la tecnología se mide por esa capacidad para tomar decisiones, construir comunidad en ese sentido. Y por último, cerrar con una idea que me gusta mucho, ¿no? No hay que preocuparnos tanto por las ideas distópicas y hollywoodenses que nos han hecho creer de la inteligencia artificial, ¿no? Que vamos a tener humanoides matando humanos, etcétera. No hay que preocuparnos tanto por ese avance, hay que preocuparnos porque no haya una disminución de la inteligencia humana, de la pérdida de valores democráticos, de la pérdida de mecanismos de control de poder, de un Estado de Derecho que nos haga que esa inteligencia ahora sí se vuelva en nuestra contra, ¿no? Por lo tanto, yo sigo vigente los imperativos de legitimidad, de efectividad que aprendí del doctor Luis F. Aguilar aquí presente y que aparte es mi mentor. Gracias. Muchísimas gracias a Georgina, a Edgar, a Diego, y procedo a hacer entrega en nombre de los organizadores de este magnífico acto. Ya se retiró el doctor Chanona. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Muchísimas gracias a todos ustedes y todas ustedes por su presencia.